Me llamo Humberto Castillo, tengo 74 años y durante los últimos 15 años de mi vida he sido el hazmerreír de mi propia familia. El viejo pobre, me decían. El que no servía para nada, el que vivía de las migajas que mis hijos me daban por lástima. Pero hoy, mientras veo a través de las cámaras de seguridad de mi mansión en las lomas de Chapultepec, como mi hijo Rodrigo y mi nuera Claudia tocan desesperadamente el portón dorado, no puedo evitar sonreír con amargura. ¿Saben lo que se siente cuando tu propio hijo te dice que eres una carga? Cuando tu nuera te mira con desprecio cada vez que pides un poco de respeto en lo que creías que era tu hogar. Yo sí lo sé. Lo he vivido cada maldito día durante 15 años. Todo comenzó cuando mi esposa Dolores murió en 2009. Yo tenía 59 años entonces. Acababa de jubilarme de mi trabajo como contador en una empresa mediana en la Ciudad de México. Nada extraordinario, o eso pensaban todos. Rodrigo, mi hijo mayor de 45 años en ese entonces, se acercó a mí con su típica sonrisa falsa. «Papá, ya no puedes vivir solo en esa casa tan grande. Véndela y ven a vivir con nosotros. Claudia y yo cuidaremos de ti». ¡Qué mentira más grande! Lo que realmente querían era el dinero de la venta de la casa. Una propiedad en la colonia Roma Norte que había comprado años atrás y que para entonces ya valía una fortuna. Pero yo, cegado por el dolor de la pérdida de mi esposa y creyendo que mi hijo realmente me amaba, acepté. Vendí la casa por 2 millones de pesos. Se los di completos. «Es para la familia», les dije, «para asegurar el futuro de mis nietos». Rodrigo me abrazó ese día y me dijo: «Gracias, papá. Nunca te faltará nada en esta casa». Qué cruel resultó ser el destino, porque desde el primer día en su casa de clase media en la colonia del Valle, me convertí en el estorbo que había que tolerar. «Humberto, no dejes tus medicinas en la mesa de la cocina», me gritaba Claudia. «Los niños pueden tomarlas por error». «Papá, ¿podrías no ver la televisión tan alto? Claudia dice que le da dolor de cabeza», me decía Rodrigo, sin siquiera mirarme a los ojos. «Abuelo, mamá dice que ya no puedes usar el baño de arriba porque ensucias mucho», me informaba mi nieto de apenas 12 años, repitiendo como loro las crueldades de su madre. Pero la gota que derramó el vaso fue en la cena de Navidad de 2015. Habían invitado a la familia de Claudia, gente presumida que siempre me había mirado por encima del hombro. Yo estaba sentado en la mesa, tratando de ser parte de la conversación, cuando el hermano de Claudia, un tipo arrogante llamado Mauricio, comenzó a hablar de sus logros empresariales. «Sí, este año compramos la casa en Cuernavaca. Nada del otro mundo, solo 3 millones de pesos. Pero uno tiene que darse sus gustos, ¿no?». Yo, inocentemente, comenté: «Qué bueno, Mauricio. Yo también tuve propiedades cuando era más joven. De hecho, la casa que vendí para venir aquí valía...». «Ay, papá», me interrumpió Rodrigo con una risa nerviosa. «Ya empezaste con tus historias de grandeza. Todos sabemos que fuiste un simple empleado toda tu vida». Claudia soltó una carcajada cruel. «Sí, suegro, usted siempre inventa que tenía dinero. Si fuera cierto, ¿por qué vive aquí de nuestra caridad?». Toda la mesa estalló en risas. Mi propia familia riéndose de mí. Mi hijo, la sangre de mi sangre, permitiendo que me humillaran de esa manera. «No invento nada», murmuré, pero nadie me escuchó. Seguían riéndose. Mauricio remató: «Don Humberto, con todo respeto, pero a su edad ya es hora de aceptar que siempre fue un hombre común y corriente. Un viejo pobre que vive de la bondad de su hijo». Esa noche lloré en silencio en mi pequeña habitación, el cuarto más pequeño de la casa, donde habían puesto una cama individual que rechinaba cada vez que me movía. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de Rodrigo y Claudia. «Tu papá está cada vez peor con sus delirios de grandeza», decía Claudia. «Sí, ya me da pena ajena cuando habla de dinero, como si fuera millonario», respondía mi hijo. «¿Pero qué le vamos a hacer? Es mi padre. Tenemos que aguantarlo». «Aguantarlo». Esa palabra se me clavó en el pecho como una daga. Desde entonces la situación empeoró.
Me llamaban viejo pobre a mis espaldas, pero yo lo sabía, los escuchaba. Veía sus miradas de lástima mezclada con fastidio. Cuando llegaban visitas me presentaban como mi papá, que vive con nosotros porque no puede valerse por sí mismo. ¿Saben qué es lo más doloroso? Que durante todos esos años yo tenía el poder de cambiar las cosas, pero quería ver hasta dónde llegaba su crueldad. Quería confirmar si realmente mi hijo me amaba o si solo me veía como una carga. La respuesta me quedó muy clara el año pasado, cuando cumplí 73 años. Ni siquiera recordaron mi cumpleaños. Pasé el día entero esperando al menos un felicidades. Nada. En la noche, Claudia hasta se quejó porque había comprado un pastelito en la tiendita de la esquina para celebrar solo. ¿En serio tenía que gastar dinero que no tiene en esas tonterías? Ya bastante gastamos en mantenerlo. Esa noche tomé una decisión. Era hora de que supieran quién era realmente Humberto Castillo. Verán, hay algo que mi familia nunca supo. Cuando trabajaba como contador en esa empresa mediana, no era un simple empleado, era socio minoritario. Y cuando me jubilé, no solo cobré mi pensión, cobré mi parte de las ganancias acumuladas durante 30 años, más de 20 millones de pesos que invertí sabiamente en bienes raíces y acciones. La casa de la Roma Norte que vendí por 2 millones no era mi única propiedad, era la más modesta. Tengo una mansión en las lomas de Chapultepec valorada en 50 millones, un penthouse en Polanco y propiedades en Cuernavaca y Puerto Vallarta, sin mencionar las inversiones que durante estos 15 años han crecido exponencialmente. Pero me callé. Quería ver qué tan bajo podían caer y hoy finalmente han tocado fondo. ¿Sabías que a veces las personas que más nos lastiman son las que tenemos más cerca? Si esta historia te está tocando el corazón, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que ha pasado por esta situación, no te vayas. Necesito que sepas que no estás solo en esto. Quédate conmigo, porque lo que viene te va a sorprender. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Hace 3 meses empecé a poner mi plan en marcha. Contraté a un abogado, licenciado Ramírez, un hombre serio de mi edad que entiende el valor de la dignidad. Le conté mi situación y él se escandalizó. Don Humberto, ¿me está diciendo que ha vivido 15 años soportando humillaciones teniendo ese patrimonio? Así es, licenciado. Quería conocer el corazón verdadero de mi hijo. Pues ya lo conoce. Ahora es momento de actuar. Lo primero que hice fue mudarme en secreto a mi mansión de las Lomas. Durante años la había tenido rentada a extranjeros ejecutivos, pero el último contrato venció en enero. La mandé remodelar completamente. Instalé cámaras de seguridad, un sistema de intercomunicación y contraté servicio doméstico de tiempo completo. María Elena, mi ama de llaves, una mujer de 50 años extremadamente eficiente, se encargó de que todo estuviera perfecto. Gerardo, mi chofer de confianza, y 2 jardineros completaron el personal. Don Humberto, me dijo María Elena el día que me mudé oficialmente, esta casa respira elegancia. No entiendo cómo pudo vivir tanto tiempo en condiciones tan humillantes. Porque quería aprender una lección, María Elena. Una lección muy dolorosa pero necesaria. Durante estos 3 meses no le dije nada a Rodrigo sobre mi mudanza. Simplemente desaparecí. Dejé una nota en mi antigua habitación. He decidido buscar un lugar donde pueda vivir con dignidad. No me busquen. ¿Creen que se preocuparon? ¿Que llamaron a la policía o movieron cielo y tierra para encontrarme? Para nada. Gerardo, siguiendo mis instrucciones, fue a observar la casa de Rodrigo esos primeros días. ¿Saben qué vio? Claudia organizando una fiesta para celebrar que por fin se había liberado del viejo. Invité a sus amigas, pusieron música, bebieron vino, rieron a carcajadas. Al fin podemos usar ese cuarto para algo útil, la escuchó decir Gerardo desde la ventana. Voy a hacer mi closet de zapatos ahí. Rodrigo no se veía preocupado. Al contrario,
Parecía aliviado. Le comentó a un vecino que su padre finalmente había entendido que era una carga y se había ido. Pero la vida, queridos amigos, tiene formas muy curiosas de cobrarnos nuestras crueldades. Hace un mes, la empresa donde trabajaba Rodrigo comenzó a recortar personal. Él, que nunca fue realmente destacado en nada, fue uno de los primeros despedidos. Claudia, que trabajaba medio tiempo vendiendo cosméticos, no ganaba lo suficiente para mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. Las cuentas comenzaron a acumularse. La hipoteca de la casa, los colegios privados de los niños, los pagos del auto último modelo que habían comprado con mi dinero hace años. Empezaron a buscarme. Primero discretamente. Preguntaron a vecinos, llamaron a hospitales, incluso fueron a preguntar a la empresa donde trabajé si sabían algo de mí. Nada. Hace 2 semanas, la situación se volvió desesperante para ellos. El banco les notificó que tenían 30 días para ponerse al corriente con la hipoteca o procederían al remate de la casa. Fue entonces cuando Claudia tuvo una brillante idea. Rodrigo, ¿y si tu papá tenía razón? ¿Y si realmente tenía dinero guardado en algún lado? No digas tonterías, Claudia. Mi papá siempre fue un simple empleado. Pero piénsalo bien. ¿De dónde sacó los 2 millones de la casa de la Roma Norte? En esa época, esas casas no valían tanto. Por primera vez en 15 años, Rodrigo comenzó a dudar de sus propias convicciones sobre mí. Empezaron a investigar. Fueron a la empresa donde trabajé y hablaron con antiguos compañeros. Mauricio González, un contador que había sido mi subordinado, les dijo algo que los dejó helados. Su papá no era un simple empleado, era socio de la empresa. Cuando se jubiló, le pagamos una fortuna. Yo calculé personalmente el finiquito. Fueron más de 20 millones de pesos. Rodrigo se puso pálido. Claudia casi se desmaya. Pero, ¿cómo es posible? Él nunca nos dijo nada. Don Humberto era muy reservado con sus asuntos financieros. Decía que el dinero cambiaba a las personas y él quería saber quién lo amaba por lo que era, no por lo que tenía. Esa noche, Rodrigo y Claudia no durmieron. Se dieron cuenta de la terrible realidad. Habían maltratado durante 15 años a un hombre millonario. Un hombre que podría haber sido su salvación financiera, pero que ahora había desaparecido por culpa de sus crueldades. Contrataron un investigador privado, un tipo llamado Raúl Herrera, que en 3 días averiguó todo sobre mi patrimonio actual. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, todo. Cuando Raúl les entregó el reporte, Claudia se desmayó literalmente. Rodrigo vomitó. 50 millones de pesos en propiedades, 30 millones más en inversiones diversificadas. Un patrimonio que superaba los 80 millones de pesos. Su suegro es uno de los hombres más ricos de la ciudad, les dijo Raúl con una sonrisa burlona. Y ustedes lo trataron como indigente durante 15 años. Ahora están aquí, en mi portón. Los veo a través de las cámaras de seguridad. Rodrigo lleva un traje que hacía años no se ponía, probablemente el único que no ha empeñado. Claudia se arregló como para una boda, con un vestido que reconozco porque se lo compré para su aniversario hace 5 años con el dinero de mi casa. Llevan 2 horas tocando, primero con educación, tocando el timbre, luego con desesperación, gritando mi nombre. Ahora están llorando. María Elena se acercó a mí hace un momento. Don Humberto, ¿les abro? No, María Elena, quiero escuchar qué tienen que decir. Activa el intercomunicador. La voz quebrada de mi hijo llena el aire de mi estudio. Papá, por favor, sabemos que estás ahí. Tenemos que hablar. Claudia entre sollozos. Suegro, perdónenos. No sabíamos. Si hubiéramos sabido. ¿No sabían qué, Claudia? Murmuré para mí mismo. ¿No sabían que tenía dinero o no sabían que tenía sentimientos? Rodrigo continúa. Papá, cometimos errores, pero somos familia. La sangre es más fuerte que todo. Ahora hablan de sangre. Ahora hablan de familia. Cuando me necesitaban emocionalmente, cuando solo quería sentirme querido y respetado, no existía esa sangre. No existía esa familia. Don Humberto,
Grita Claudia. Nos van a quitar la casa. Los niños van a quedarse sin hogar. Ah, ahora sí recuerdan que existen los niños. Mis nietos, a quienes durante años les enseñaron que su abuelo era un estorbo. Tomo el micrófono del intercomunicador. Es momento de hablar. Los escucho. Digo con voz calmada. Se hace un silencio sepulcral. Luego escucho los gritos de alivio. Papá, gracias a Dios, pensamos que te había pasado algo. ¿En serio? ¿Se preocuparon por mí? Qué curioso, porque durante 3 meses que llevo sin vivir en su casa, nunca reportaron mi desaparición a la policía. Silencio incómodo. Papá, nosotros, es que pensamos. ¿Pensaron qué, Rodrigo? Pensamos que querías estar solo un tiempo. Interviene Claudia con voz temblorosa. Ah, claro. Como cuando organizaste una fiesta para celebrar que por fin te habías liberado del viejo. Sí, Claudia, lo sé todo. Otro silencio. Luego, lágrimas desesperadas. Papá, podemos explicarte todo. Por favor, ábrenos, está lloviendo. Miro por la ventana. Efectivamente comenzó a llover. Esa lluvia de octubre que en la Ciudad de México siempre es fría y despiadada. Los veo empapándose, temblando, aferrados a los barrotes del portón como prisioneros suplicando libertad. Pero yo también temblé durante 15 años. Temblé de humillación, de tristeza, de soledad. Y nadie, absolutamente nadie, vino a abrigarme. Díganme exactamente qué quieren. Les digo por el intercomunicador. Queremos pedirte perdón. Grita Rodrigo. Queremos que regreses a casa. ¿A cuál casa? ¿A ese cuartito donde me tenían como a un perro tolerado? No, papá. Te daremos la recámara principal. Te trataremos como mereces. ¿Como merezco? ¿Y como merezco ser tratado, Rodrigo? Como el hombre maravilloso que eres. Como nuestro padre. Como el pilar de la familia. Qué fácil es cambiar el discurso cuando necesitas algo, ¿verdad? Claudia, le digo directamente a ella. ¿Tienes algo que decirme? Entre sollozos histéricos responde. Suegro, perdóname. Fui una tonta, una ingrata. Usted siempre fue bueno con nosotros y yo fui horrible. Fuiste horrible, Claudia. Muy horrible. Durante 15 años. Lo sé y me arrepiento cada día. Por favor, denos una oportunidad de enmendarlo. Una oportunidad. Quieren una oportunidad ahora que saben que tengo 80 millones de pesos. ¿Saben por qué no les dije nunca que tenía dinero? Les pregunto. No, papá. Porque quería saber si me amaban por lo que soy o por lo que tengo. Durante 15 años tuve mi respuesta. Pero te amamos, papá. Te amamos con todo nuestro corazón. ¿Me aman, en serio? Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces no necesitan mi dinero para amarme. Pueden seguir amándome desde lejos, con su amor puro y desinteresado. No, papá, no es eso. Necesitamos tu ayuda. Ahí está la verdad. No me necesitan a mí. Necesitan mi ayuda. Mi dinero. La lluvia arrecia. Los veo tiritar de frío. Sus lamentos se vuelven más desesperados. Pero en mi memoria también llueve. Llueve en esa Navidad de 2015 cuando me humillaron frente a toda la familia. Llueve en cada cumpleaños olvidado. Llueve en cada viejo pobre que creían que no escuchaba. Apago el intercomunicador. María Elena me mira con comprensión. ¿Qué va a hacer, don Humberto? Dejarlos que aprendan lo que yo aprendí durante 15 años, María Elena. Que las acciones tienen consecuencias. Los observo a través de las cámaras mientras se van empapando bajo la lluvia, sin saber que esta es solo la primera parte de la lección que les tengo preparada. Porque esto, queridos amigos, apenas comienza. Pasaron 2 horas más bajo esa lluvia implacable de octubre. 2 horas en las que Rodrigo y Claudia no se movieron del portón de mi mansión. Los veía a través de las cámaras, empapados hasta los huesos, temblando de frío, pero sin rendirse. Sus lamentos se habían vuelto más patéticos, más desesperados. Papá, por favor, los niños preguntan por ti. Mentira. Durante 3 meses no preguntaron ni una sola vez por su abuelo desaparecido. Suegro,
Nos van a embargar la casa mañana. No tenemos a dónde ir. Ahora sí les preocupa no tener hogar. Cuando me hicieron sentir sin hogar en mi propia familia durante 15 años, eso no les quitaba el sueño. María Elena se acercó nuevamente. Don Humberto, ya van casi 4 horas ahí afuera. Creo que van a enfermarse. María Elena, le respondí sin apartar la vista de los monitores. Usted sabe lo que es vivir 15 años enfermo del alma, porque eso es lo que yo viví. Cada día era una enfermedad emocional que nunca se curaba. Ella asintió comprensivamente. María Elena había trabajado en casas de familias adineradas toda su vida. Había visto de todo. Entiendo, don Humberto, pero tal vez ya es momento de que sepan toda la verdad. Tenía razón. Era momento de la segunda fase de mi plan. Activé el intercomunicador. Rodrigo, Claudia. Sus voces se alzaron inmediatamente, llenas de esperanza desesperada. Papá, gracias a Dios, ¿nos vas a abrir? No, pero les voy a contar una historia, la historia de Humberto Castillo, el hombre que ustedes nunca conocieron realmente. Papá, estamos empapados, podemos hablar adentro. No, Rodrigo, esta conversación será aquí. Ustedes me humillaron públicamente durante años. Ahora van a escuchar la verdad bajo la lluvia, como humillados. Se hizo un silencio tenso. Podía ver sus rostros descompuestos a través de las cámaras. Cuando tu madre murió en 2009, yo tenía 59 años y acababa de retirarme. Tú, Rodrigo, llegaste con tu sonrisa falsa a decirme que vendiera la casa y me fuera a vivir con ustedes. ¿Recuerdas qué me dijiste? Papá, yo solo quería cuidarte. Mentira. Querías el dinero de la venta. 2 millones de pesos que te di completos porque creí que realmente me amabas. Pero había algo que nunca supiste, hijo. Esa no era mi única propiedad. Pausa dramática. Los veo intercambiar miradas de pánico. Durante 30 años trabajé en Constructora Hernández. No como simple empleado, sino como socio minoritario. Cuando me retiré, mi finiquito fue de 22 millones de pesos. ¿Saben qué hice con ese dinero? Silencio total. Lo invertí sabiamente. Compré esta mansión en las lomas de Chapultepec por 25 millones. Un penthouse en Polanco por 15 millones. Una casa en Cuernavaca por 8 millones. Otra en Puerto Vallarta por 12 millones. Y el resto lo invertí en acciones y fondos que durante estos 15 años se han multiplicado. Escucho a Claudia sollozar incontrolablemente. Mi patrimonio actual supera los 80 millones de pesos, Rodrigo. 80 millones. Mientras ustedes me llamaban viejo pobre, yo era más rico que todas las familias de su colonia juntas. Papá, grita Rodrigo con desesperación, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque quería conocer sus corazones verdaderos. Quería saber si mi hijo me amaba por ser su padre o por lo que podía darle. Te amamos, papá. Siempre te hemos amado. ¿Me aman? Muy bien. Demuéstrenlo. Váyanse ahora mismo. No me vuelvan a buscar. Si realmente me aman, respeten mi decisión de vivir lejos de ustedes. No, no podemos. Papá, necesitamos tu ayuda. Ahí estaba la verdad desnuda. No me amaban. Me necesitaban. A mi dinero. ¿Saben qué, hijos? Tengo algo más que contarles. Algo que los va a impactar. Me levanté de mi sillón de cuero italiano, caminé hacia la ventana que daba al jardín frontal. Ahí estaban, como 2 almas en pena, aferrados a mi portón dorado. Durante estos 15 años que viví con ustedes, yo nunca dejé de ser rico. Esta mansión siempre estuvo ahí esperándome, pero la tenía rentada a ejecutivos extranjeros por 150,000 pesos mensuales. Claudia gritó como si le hubieran clavado un puñal. 150,000 pesos al mes. Y nosotros viviendo con justos y usted pidiendo dinero para sus medicinas. Nunca pedí dinero para mis medicinas, Claudia. Ustedes asumieron que no tenía. Yo tenía un seguro médico privado que pagaba 200,000 pesos anuales. Pero fingía no tener dinero porque quería ver hasta dónde llegaba su generosidad. Papá, eso es muy cruel.
Cruel, Rodrigo. ¿Te pareció cruel que tu esposa organizara una fiesta para celebrar que, por fin, se había liberado del viejo? ¿Te pareció cruel que durante años me presentaras como mi papá que vive con nosotros porque no puede valerse por sí mismo? Rodrigo comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de desesperación financiera. Pero hay más. Continué con voz pausada. ¿Recuerdan cuando el hermano de Claudia, Mauricio, me humilló en esa Navidad de 2015? Cuando dijo que yo era un viejo pobre que vivía de su caridad. Sí, murmuró Claudia. Bueno, resulta que Mauricio perdió su trabajo hace 6 meses. Su empresa quebró. ¿Saben quién compró los activos de esa empresa en remate? Se hizo un silencio de muerte. Yo, Humberto Castillo, compré toda la empresa por 12 millones de pesos. Ahora soy el dueño del trabajo de Mauricio. Y adivinen qué, no lo voy a contratar de vuelta. Claudia cayó de rodillas sobre el asfalto mojado. Dios mío, Dios mío. ¿Saben por qué hice eso? No por venganza, por justicia. Un hombre que humilla a un anciano de 74 años no merece prosperar en la vida. Papá, ya basta, ya entendimos. Fuiste más inteligente que nosotros, pero somos familia. Familia. La palabra me salió cargada de amargura. ¿Dónde estaba esa familia cuando cumplí 73 años y nadie recordó mi cumpleaños? ¿Dónde estaba cuando me enfermé de gripe y tuve que cuidarme solo porque ustedes tenían cosas más importantes que hacer? María Elena me alcanzó una taza de café humeante. La tomé sin prisa, saboreando cada sorbo mientras mis familiares se desmoronaban bajo la lluvia. Rodrigo, tengo otra pregunta para ti. ¿Recuerdas cuando me dijiste que era una carga económica para la familia? Papá, yo nunca... Sí lo dijiste. Fue el 15 de marzo de 2018. Estabas hablando por teléfono con tu jefe, pidiendo un aumento de sueldo. Le dijiste, necesito ese aumento, jefe. Tengo que mantener a mi papá, y es una carga muy pesada para mi economía familiar. Rodrigo palideció. Yo estaba desesperado por el aumento. Mentiste, usaste mi supuesta pobreza para manipular a tu jefe, pero lo que no sabías es que tu jefe, el ingeniero Vázquez, es mi compadre desde hace 30 años. Me contó esa conversación esa misma noche. Papá, perdóname. ¿Sabes qué hice entonces? Llamé al ingeniero Vázquez y le conté quién era yo realmente. Le mostré mi portafolio de inversiones. Le demostré que era más rico que él. ¿Sabes qué pasó? Silencio terrorífico. Perdió todo el respeto por ti. Un hombre que miente sobre su propio padre para obtener beneficios no es confiable para ningún jefe. Por eso nunca te dieron ese aumento, Rodrigo. Por eso nunca progresaste en esa empresa. Por eso te despidieron en cuanto pudieron. Rodrigo se desplomó. Literalmente se desplomó sobre el pavimento mojado, como si mis palabras fueran balas que lo hubieran derribado. No puede ser, no puede ser, puede ser y es. Tus mentiras te alcanzaron, hijo. Claudia, entre histérica y furiosa, gritó, usted nos tendió una trampa, nos estuvo probando como si fuéramos ratas de laboratorio. Claudia, yo no les tendí ninguna trampa. Ustedes solos cayeron en su propia crueldad. Yo solo me quedé callado y observé. Pero usted tenía la obligación de decirnos la verdad. ¿Obligación? Y ustedes no tenían la obligación de tratarme con respeto y dignidad sin importar si tenía dinero o no. Esa pregunta los dejó mudos. Me acerqué al intercomunicador una vez más. Ahora les voy a decir lo que va a pasar. Ustedes se van a ir de mi portón. No voy a darles ni un peso. Van a perder su casa, como me hicieron perder a mí la dignidad durante 15 años. Van a experimentar lo que es la humillación real. Papá, no, los niños. Ah, ahora sí recuerdan a los niños. Los mismos niños a los que les enseñaron que su abuelo era un estorbo. Los mismos nietos que nunca me visitaron cuando desaparecí porque ustedes les dijeron que el abuelo se había ido porque ya no quería vivir con nosotros. Eso no es cierto. Sí es cierto. Gerardo, mi chofer, los escuchó. Tengo grabaciones, Rodrigo. Tengo grabaciones de todo. El pánico en sus rostros era total ahora.
Durante estos 3 meses, Gerardo se la pasó vigilando su casa. Grabó todas sus conversaciones en el jardín, en el patio, cuando hablaban con los vecinos. Tengo evidencia de cada crueldad, de cada humillación, de cada viejo pobre que dijeron a mis espaldas: papá, eso es espionaje, es protección, protección contra la calumnia y la difamación, porque sé que cuando salgan de aquí, van a ir por todo el barrio contando que soy un viejo cruel que abandonó a su familia. Claudia, con una voz que ya no tenía fuerza, murmuró: ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué necesita escuchar para perdonarnos? Nada, Claudia. No hay nada que puedan decir o hacer. 15 años de humillaciones no se borran con lágrimas bajo la lluvia. Pero somos familia. No, ustedes fueron mi familia. Ahora son desconocidos que alguna vez compartieron mi apellido. Rodrigo se incorporó con dificultad, empapado, derrotado. Papá, por última vez te lo pido. Somos tu sangre. Dame una oportunidad. Una oportunidad, Rodrigo. Tuviste 15 años de oportunidades. Cada día que despertabas bajo mi techo era una oportunidad de tratarme bien. Cada comida que compartimos era una oportunidad de mostrarme respeto. Cada cumpleaños que olvidaron era una oportunidad perdida para siempre. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a dejar en la miseria? Los voy a dejar que experimenten lo que yo experimenté. Vivir con la caridad de otros. Pero al menos ustedes van a saber por qué están en esa situación. Yo viví 15 años sin entender por qué mi propia familia me odiaba. María Elena se acercó discretamente. Don Humberto, ¿quiere que llame a seguridad para que se retiren? No, María Elena, que se vayan solos, que caminen bajo la lluvia pensando en cada viejo pobre que me dijeron, que sientan el frío que yo sentí en el alma durante 15 años. Activé el intercomunicador por última vez. Se van ahora mismo. Si vuelven a aparecer por mi casa, llamaré a la policía. Si intentan difamarme o inventar historias sobre mí, tengo abogados y grabaciones que los van a demandar por daño moral. Papá, gritó Rodrigo desesperado, al menos piensa en tus nietos. Mis nietos aprendieron de ustedes que su abuelo era una vergüenza. Ahora van a aprender que su papá y su mamá son unos fracasados. Tal vez esa lección les sirva para ser mejores personas. Los vi alejarse lentamente, arrastrando los pies, derrotados. Rodrigo abrazaba a Claudia, que lloraba desconsoladamente. Se veían exactamente como lo que eran, 2 personas que acababan de descubrir que habían destruido